En el libro de Apocalipsis, la tercera carta está dirigida a la iglesia de Pérgamo. Nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta ciudad fue edificada a lo alto de la montaña a 26 kilómetros del mar Egeo. A pesar de lo complejo del terreno, los ingeniosos arquitectos construyeron terrazas artificiales que permitieron el crecimiento de la ciudad y convirtieron a Pérgamo en una de las metrópolis más grandes del mundo antiguo. Durante el esplendor griego, esta ciudad fue famosa por su altar a Zeus, el templo a la diosa Atenas y por su imponente biblioteca, la cual fue la segunda más importante después de la Biblioteca de Alejandría. La primera comunidad cristiana de Pérgamo fue dirigida por Antipas, quien fue condenado a la hoguera durante el reinado de Nerón. A día de hoy, en la parte alta de la ciudad únicamente quedan ruinas, pero la parte llana sigue estando habitada y es ahí donde viven los 100.000 habitantes que conforman la actual ciudad de Pérgamo. Después de la guerra greco-turca en 1921, los cristianos que vivían en esta región fueron expulsados y actualmente no hay ni un solo creyente originario de este lugar. Desde hace algunos meses hemos hecho varios viajes para orar y compartir el Evangelio, y Dios ha puesto en nuestro corazón orar y ayunar los días 1 de cada mes hasta que veamos una congregación levantarse aquí en Pérgamo. ¿Cuántos podemos decir amén? ¿Y cuántos pueden decir yo iré? ¿Verdad? Yo sé que el propósito de estos y también estas introducciones en los videos es para despertar eso en nosotros que a veces está dormido de las misiones. Muy bien. Iglesia, ¿a quién? A Pérgamo. Vamos a leer, recuerda que la porción son bastante corta. En el libro de Apocalipsis seguimos capítulo 2. Y vamos a ir a leerlo, lo voy a leer yo, pero quiero que me sigas. En el capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12, y después vamos a orar, ¿sale? Ok, dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes allí en la ciudad de Satanás. Verso 14. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Le enseñó a pecar, incitándoles a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecado sexual. Verso 15. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esas mismas enseñanzas. Verso 16. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Verso 17. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu, entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y les daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Cierra un momento tus ojos y vamos a decirle: Señor, gracias por tu palabra. Guíanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a entender, a comprender, y sobre todo, Señor, a que de esta sesión volvamos a salir retados, desafiados, Señor, por la obra que quieres seguir haciendo en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Gracias. Hemos leído la porción de esta sesión. La tercera iglesia, aquí la tienes, la iglesia que está situada en Pérgamo. La sesión del día de hoy se llama El mensaje ¿a quién?
a Pérgamo. Y bueno, como mi intención no es darte una clase de historia, he tratado de que estas series no sean como que muy académicas, porque la intención no es tratarte de dar una clase de historia, ¿verdad? Tampoco una clase de instituto bíblico, aunque tiene su lugar, pero mi intención es hacerlo un poquito más intencional al área práctica. Pero ahora, no con eso quiere decir que debemos de desvincular la parte histórica, el que tú tengas un contexto acerca de por qué utiliza. Recuerda, todo en el Apocalipsis es de alguna manera con símbolos, trae consigo muchas simbologías, y es mi tarea, mi deber, llevarte a un acercamiento para que vayas comprendiendo ese lenguaje. Y mucho de eso se necesita a través de un contexto como el que hemos estado haciendo en esta serie, un contexto histórico, cultural de aquel tiempo. Vamos a empezar a dar un recorrido por la ciudad de Pérgamo. Y algo que ya escuchaste, y lo voy a decir algo empezando, porque en Pérgamo había algo. Y cuando digo había algo, me refiero a había esto. Que ahora todavía lo puedes ver en la ciudad de Berlín, está como exposición esta parte, una parte de lo que a continuación voy a seguir desarrollando, que no necesariamente tenía este nombre del trono de Satanás. Se le dio después a raíz del relato bíblico. Recuerda que es Jesús hablándole a las iglesias y citándole, les da ese título. Dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Bueno, este es un trono precisamente porque Pérgamo se reconocía dentro del mundo antiguo por ser muy politeísta. ¿Qué quiere decir eso? Tenía muchos dioses. Los dioses griegos, los dioses de la mitología griega estaban asentados en Pérgamo. En ese entonces, por lo menos había 3 principales, y es mi misión llevarte un recorrido. Bueno, cuando empezamos a hablar de Pérgamo, tenemos que hablar, no sé qué te viene como nombre, ¿verdad? Pérgamo, ¿a qué te suena? A pergamino. Felicidades los que contestaron. Pergamino. Fíjate que yo he tomado algunos estudios en lo que es una disciplina de las ciencias bíblicas que se llama la crítica textual, que es poder entender cómo nos llegó la Biblia hasta el día de hoy, ¿sí? Bueno, no te la hago cansada. Me enseñaron desde cómo eran los primeros rollos, manuscritos y pergaminos, que eran porciones porciones de cuero o de piel de animales, donde inicialmente, estamos hablando de mucho tiempo atrás, todavía no existía la imprenta, y ahí se utilizaba para poder en esos pieles de animales grabar los primeros manuscritos, que a la postre se le llamó pergaminos. Fíjate, está padrísimo esto. ¿De dónde crees que viene el título de pergamino de esta ciudad? Pérgamo, porque de esta ciudad, mira, esta ciudad tenía también algo muy característico. Todo lo que comento tiene que ver, recuerda que después, cuando vayamos otra vez al texto, lo vamos a comprender. En esta ciudad se conocía una de las bibliotecas más grandes, más de 20,000 volúmenes. Yo sería feliz ahí, ¿no? ¿Quién también sería feliz ahí, no? ¿Ah? Bueno, 20,000, bueno, sí, no, perdón, ¿qué 20,000? 200,000 pergaminos. En el mundo antiguo, si tú conoces un poco de historia universal, sabrás que la biblioteca más grande, ahora sí que la meca de todos, es la de Alejandría, o fue la de Alejandría, ¿cierto? Bueno, después de la de Alejandría estaba esta, la de Pérgamo. 200,000 pergaminos que después fueron llevados precisamente a Alejandría. Ahora, donde vamos a ver, mira, aquí está, recuerdas que ya hicimos el recorrido, que aún de cómo Juan va redactando las diferentes cartas, tiene que ver con la carretera, ¿verdad?, que tenía que recorrer, es decir, las vías que en aquel entonces comunicaban a esa ciudad. Tenías que trasladarte primero en Éfeso, después ¿a cuál?
Esmirna, y después, aquí lo tienes, ahí lo tienes, Pérgamo, ¿sale? Ahora, como te lo había dicho, mucho tiene que ver el Imperio Romano. Bueno, aquí una de las más grandes pretensiones de esta famosa ciudad o de esta provincia es que le había tocado el honor de haber sido nombrada, ojo, este es un dato solamente anecdótico, Neócora. Di conmigo, Neócora. Ok, eso era un título que se le daba a una ciudad, va a decir como un premio distintivo por ser la famosísima ciudad guardiana del templo. Este mismo título se le dio a Éfeso. ¿Recuerdas que te decía que una de las principales ciudades era Éfeso? ¿Te acuerdas que comenzamos con eso la serie? Posterior, más o menos como que el segundo lugar o el ranking ahí se peleaban, precisamente era Pérgamo, porque se peleaban cada cierto tiempo ese nombramiento de ser llamadas ciudades neócoras, ¿sí? Y entonces eso podemos hablar. Ahora, ¿por qué está esta imagen? Porque como te decía, todo el imperio implementó, ¿verdad?, su adoración. A los emperadores romanos implementaron, no solamente adoraban a las deidades griegas, estas cuestiones de la mitología griega, sino los mismos emperadores eran figura de adoración. Te he hablado, ¿verdad?, de cómo se daban el título, ¿verdad? Por eso Jesús utiliza los títulos que digamos se le habían ellos imputado, pero Jesús, por eso en cada introducción de cada carta, ¿te acuerdas? Que te había dicho que tiene que ver cómo contrasta lo que en ese momento pensaban en cuanto al emperador. Ahora, aquí hay mucho que hablar, como te dije, no quiero que sea una clase de historia, pero aquí todavía hay vestigios, esto como te dije, todavía lo puedes ver en esta exposición en Berlín, cómo aparecen estas son de los originales. Mira, en esta inscripción está dedicada al antiguo emperador, director de las instalaciones, y utiliza unas palabras que tienen que ver como los guardianes, no de la galaxia, del templo. Fíjate. Ahora, ¿te da una imagen de qué tan politeísta era? Bueno, te voy a decir por lo menos de tres principales. Esto es sorprendente porque a lo mejor, ¿aquí hay algún doctor de profesión, médico? ¿No? ¿No tenemos aquí? Bueno, en esta tarde no, pero seguramente en casa. Por cierto, lo dije porque alguien me pidió que le mandara saludar. Está siendo fiel a la serie online y le dije, te voy a mandar un saludo. Ya lo hice. Ok, bueno, te presento una de las principales deidades que tenía sentado su templo ahí precisamente en Pérgamo. Su nombre era Asclepio. A lo mejor alguien por ahí recordará ese nombre en alguna película. Bueno, es una especie, te voy a decir un poquito de contexto, de hechicero, como de curandero. Pero si tú eres un poquito perceptor y te das cuenta de detalles, algo tiene Asclepio en su brazo. Una vara con una serpiente. ¿Una qué? Una vara con una serpiente. ¿Sabes? ¿Era el dios de qué? Te lo voy a decir. De la medicina de aquel entonces. Ahí está, estrellita para usted. Quiero que vayas hasta el día de hoy y cotejes, llévatelo de tarea. Coteja en esta noche el símbolo de la medicina. ¿De dónde crees que viene? Segunda deidad. Inicié con una imagen que decía el templo de Satanás y todos, ¡ay, no! ¿Sabes? En realidad no era literal así de Satanás, pero ese templo, bueno, era un trono que tenía forma como de templo. Ahorita lo vamos a ver en su estructura. ¿Sabes quién era? El mismísimo dios del trueno, Zeus. Y tenía otra deidad que también era muy famosa porque ahí estaba sentada también su templo. De hecho, originalmente se llamaba Atenea de Pérgamo. Bueno, te está dando indicios de cómo era esta ciudad politeísta.
Ahora, parte de la ceremonia y de la conmemoración, te tengo que decir todo esto para que cuando veas nuevamente el texto bíblico vayas comprendiendo qué es lo que el Señor amonesta, qué es lo que les está diciendo, qué es aquello que tiene que ver con un acercamiento que estamos tratando de hacer. Dentro de la adoración, no creas que era solamente vas al templo y levantaban las manos. Se hacían sacrificios humanos a estas personalidades. Ofrecían animales, y para cerrar así como la ceremonia, practicaban, por eso decía, no quiero ser tan explícito, pero prácticas indecentes que tienen que ver con inmoralidad sexual. Esto era así como lo común para un habitante de ¿quién? De Pérgamo. Bueno, te doy un recorrido, no voy a darme mucho tiempo de recorrer todo eso, pero aquí están vestigios de cómo, por ejemplo, esto, ¿te acuerdas que ya habíamos hablado de Domiciano? ¿Va? Bueno, pues está presente en casi todas las iglesias, ¿no? Todo esto es el templo de Trajano, otro, ¿verdad? Estas son las inscripciones que había, guardiana del templo. ¿Quién crees que se estaba llamando? Atenea. Bueno, todo esto está hoy en día como principal fuente turística. Si pusiste atención al video, recordarás que estaba asentada ¿en dónde? ¿Alguien puso atención al video? ¿Dónde estaba sentada Pérgamo, la ciudad? En la colina, en la punta, en la cúspide de esa montaña. Ahí se ve, mira. ¿Y qué crees que se ve? Esta es una fotografía de hoy en día. Mira, ¿qué crees? Ruinas, templo de Zeus, trono de Satanás y a un lado el templo de Atenea. ¿Ok? Ahora voy a hablarte de un poquito de este templo de Zeus. Un enorme altar tipo trono. Lo dije hace un momento. Es más bien como un templo al aire libre. Esto es la fotografía que hoy en día todavía se puede apreciar en Berlín. Esta es la estructura digamos, del layout desde arriba. Un completo con pórticos columnados rodeando su escalinata y patios interiores. Dice, ahora descansa en el Museo de Pérgamo. ¿En dónde? En Berlín, como te dije. Bueno, esta es Atenea, fíjate, la guardiana, la que se adoraba. Bueno, los judíos percibían, recuerda que este es un contraste entre la cultura griega y la cultura judía. Los judíos veían en los griegos, cuando veían sus deidades, como que los gentiles adoraban a demonios. Sí, claro. Bueno, y bueno, precisamente por esto, bueno, aquí está otra parte de lo que es los vestigios, las ruinas. Por ejemplo, aquí hay un grabado, ¿verdad? Sobre mármol, adornaba originalmente, para que te des una idea, solo traigo ciertos extractos, ¿verdad? Donde se percibe, ¿verdad? Como una de estas mujeres llamada Demeter está a punto de sacrificar, era una sacerdotisa de Demeter que va a sacrificar un toro a Atenea. Entonces, todo esto es nuevamente lo que son, ahí se ve claramente el ejemplo de lo que incluyen otros, digamos, lugares representativos de aquella ciudad donde se llevaban a cabo grandes festivales para adorar ¿a quién? A Atena. Bueno, aquí está sobre el lado norte de la Acrópolis, está sentado el templo de Hera, de la esposa de Zeus. Si Juan tenía en la mente el culto imperial, dice, al describir como adoración de la bestia su imagen del culto a Zeus y los dioses tradicionales, Pérgamo sería para él, en efecto, una fortaleza. ¿De quién crees? De Satanás, claro que sí. Ahora por eso vas a ver lo que estamos a continuación a ver. Bueno, aquí están más vestigios. Y algo también que vemos en el texto bíblico, y ahorita lo vamos a precisar un poquito más. El Señor Jesús habla de un hombre llamado Antipas.
¿cierto? Si te percataste, de hecho en el video también habla de Antipas, que fue un mártir. Y este era el que aún dice las Escrituras, el Señor Jesús, yo sé que has sido fiel. Antipas. Como un presagio de las cosas que vendrían a la postre en todo esto. ¿Sabes qué conocemos de Antipas? ¿Quieren saber cuántos quieren conocer? ¿Qué lo sabemos de Antipas? A ver, levanta tu mano si quieres conocer qué. Hoy vas a saberlo, ahora sí como la precisión de lo que fue Antipas. ¿Sabes? Ahí te va. No sabemos mucho. De verdad. Esa es la verdad. Hay muy poca referencia de Antipas, muy poca. Ahora, eso no es lo importante. Lo importante, ¿sabes qué? Que tal vez para este mundo no fue reconocido, pero para el Señor sí. Tan importante que Él mismo hace referencia de su fidelidad. ¿Te diste cuenta? Lo vimos en el texto bíblico. Vamos entonces a empezar. Recuerda, cada carta tiene una estructura. Hay un elogio. Después, un elogio, ¿verdad? Le hemos puesto así, ¿verdad? Esta estructura es la que nos ha llevado semana a semana a desarrollar cada una de estas cartas. Comenzando con un elogio o un reconocimiento. Después, un señalamiento, una crítica. Después una instrucción, una orden para terminar con una promesa. El Señor sigue hablándonos también de una manera estructurada hasta el día de hoy. Bueno, comenzamos con el verso 1. Recuerda que el primer verso siempre es que el Señor Jesús introduciéndose, ¿recuerdas? Con títulos, introduciéndose, pero las simbologías que utilizan no solo son adornos, así nada que ver. Y eso es bien importante porque cuando tú no lo comprendes, tú lo vas a interpretar de acuerdo a tu imaginación. Y eso es un error. Y hay que tener un acercamiento como el que estamos tratando de hacer para darnos un poquito más, no estoy diciendo, ay, qué guau, no, pero un poquito más de apreciación hacia lo que Jesús estaba tratando de decirles. Vamos a empezar entonces, ¿cómo se presenta ahora Jesús a Pérgamo? Dice así. Escribe esta carta al ángel, lo hemos dicho ya, yo creo que hasta este punto ya llevamos 3 cartas, ya sabemos quién es ese ángel, ¿verdad? De la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje, fíjate cómo se presenta el Señor Jesús, de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Y mira, inmediatamente yo sé que más de uno va a pensar, y si tú ya tienes un buen rato en el cristianismo, hay versículos claves que nos hemos aprendido en el trayecto, y uno de los versículos que me enseñaron desde escuela dominical fue Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es más cortante que una... Y yo sé que inmediatamente vienes, claro, ahí está. Eso es precioso, tiene algo de verdad, pero quiero que aprecies un poquito más de lo que para en ese entonces se tenía como la espada. ¿En qué sentido era esa espada? Mira, es importante tener esta intención porque recuerda, lo que estamos observando, como lo vimos en los anteriores, era tratar de contrastar el gobierno humano presentándose a Cristo como superior a los gobiernos humanos, ¿sí? Y dice así, esta espada era un símbolo, fíjate. Hay otro pasaje en las Escrituras cuando Jesús, a ver, ¿alguien recuerda que utiliza y da este título de espada? Dice, yo no he venido, ¿verdad?, a traer paz. Bueno, dice, de hecho en alguna predicación recientemente lo tomé, no sé si recuerdan que dice, si he venido a poner a la nuera contra la suegra, ¿verdad? O sea, he venido a definir la casa. Si han creído, fíjate, ahí está el sentido de esta expresión de la espada. Dice, si han creído que he venido a traer paz, dice Jesús, he venido a traer espada. ¿Sabes? Porque en la apreciación cultural de aquel tiempo, la espada tenía el símbolo de quitar
o no la vida. Dar o quitar la vida. Porque la espada tiene precisamente eso, ¿no? Dos caras, dos filos, ¿cierto, no? Y ese era un símbolo de dar o quitar la vida. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Trata de darte un acercamiento. No es el emperador romano el que tiene el poder de quitar o no la vida. ¡Wow! No es el emperador aquel que tiene el poder para determinar quién muere o quién vive. Jesús está presentando de esta manera: yo soy aquel que tiene el poder para quitar o dar vida. Alguien dele un aplauso al Señor. Nuevamente, si ven los anteriores, como en cada versículo inicial de cada carta contrasta perfectamente los gobiernos humanos. Aquí lo está diciendo: hey, yo soy superior, yo tengo el poder más allá de que ellos que dicen tenerlo. Ahora sí, vamos a empezar entonces con el elogio. ¿Qué crees? Ya conociste un poquito de cómo estaba Pérgamo, ¿verdad? Ya conociste un poquito qué eran sus retos y desafíos de Pérgamo. Ahora vamos a ver qué es el Señor Jesús le dice, qué le va a reconocer a esta iglesia. Dice así: yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. ¿Cómo no, verdad? Zeus, ¿verdad? ¿Alguien se aprendió el nombre del curandero este? Muy bien, segunda estrellita. Atenea, oye, repleta de adoración. O sea, yo no me quiero poner en el pleno así religiosón y decir, pero ¿cuántos entendemos un panorama como con un sentido tan solo entender que son demonios? O sea, que hay una influencia demoníaca detrás de todo eso. Bueno, ¿Señor Jesús está exagerando? Pues esta ciudad tenía la meca, por así decirlo, ¿de qué? De las divinidades. Como Éfeso, ¿te acuerdas de Artemisa, de Diana? Bueno, sin embargo, fíjate, trato de dar un acercamiento. Yo sé que no es exacto, pero imagínate una iglesia sentado. Todos sabemos lo que sucede en Catemaco, Veracruz. Catemaco, Veracruz. Todos sabemos, ¿verdad? Yo te estoy diciendo, no es exactamente puntual, pero sí estoy siendo claro. Imagínate una iglesia sentado en una ciudad que se dedica a la hechicería, o el pueblo se dedica al... Bueno. Sin embargo, les dice, ¿qué es lo primero que va a reconocer el Señor Jesús? Has permanecido leal a mi nombre. ¡Wow! Increíble, ¿no? Dices, wow. Ahora sí que palmas para los creyentes en Pérgamo. Bien. ¿Era fácil? ¿Tú crees que era fácil? Era como contracultura, ¿no? Es decir, porque mira, eso es bien interesante, y creo que parte de ese pensamiento todavía necesitamos quitar, porque estamos influenciados de mucho de esas corrientes donde, mira, las personas tenían una necesidad: sáname, está enfermo, vamos a sacrificarle algo. ¿A quién crees? Al de la medicina. Ya sé, necesito, ¿verdad?, sabiduría, vamos con Atena, sacrificio. Que necesito algo más poderoso, vamos con Zeus. Todavía hay mucho de eso tal vez en nuestra cosmovisión acerca de Dios. Todavía queremos ponerle, ¿verdad?, ese tipo de así. Pero ¿sabes qué era? Aquí le pongo el sacrificio y le empiezo a tronar los dedos. ¿Por qué? Porque quiero mi milagro. Todavía tenemos mucho de atrofiado nuestro entendimiento en ese sentido.
Incluso queremos ahora hacer lo mismo con Jesús. Ah, Señor, pero a mí me contesta rapidito, ¿eh? ¿Todavía queremos hacer una especie de cambalache? Pérgamo estaba permaneciendo leal. Fíjate, tuvo oportunidades, aquí lo vamos a ver. Te rehusaste, ¿a qué? A negarme, aun cuando mi fiel testigo, hoy está lo que te decía, aun cuando mi fiel testigo, mirad, hay muchos comentaristas acerca de Antipas, pero en el sentido de lo que aquí el texto nos está diciendo. Muchos sugieren que Antipas fue el mártir que quedó evidenciado así como que niega a Cristo, como un poquito de Policarpo de Esmirna, ¿te acuerdas? Niega a Cristo. Si niegas a Cristo no te va a pasar nada, pero si no lo niegas, aquí te espera el martirio. Bueno, Antipas algo similar fue cuando se cree que fue precisamente con la intención de negarse a presentar un sacrificio probablemente a Zeus, probablemente a Atenea, probablemente a alguna de estas deidades. Y murió como mártir. ¿Qué sabemos más de Antipas? Como te decía hace un momento, nada más. Pero lo más importante es que, ¿qué crees? El Señor sí nos conoce. Y eso, escucha bien, querida familia, quiero puntualizarlo, porque si hay algo que a veces estamos tendenciosos a hacer es como que para que nos vean, ¿no? Para que la iglesia, para el pastor, para como que tratar de sorprender a alguien o como digo, apantallar a alguien, ¿sabes? Lo único que tenemos que apantallar, ¿sabes a quién es? Y mira, si tú estás haciendo lo correcto, si te estás guardando tu testimonio, estás permaneciendo fiel, no necesariamente es para que te tomes una selfie y lo publiques. Ay, mira cómo estoy cumpliendo la voluntad. Yo creo que eso ya sería un extremo. A lo que estoy refiriéndome es a lo siguiente. Dios ve. ¿Dios qué? Ve todo lo que tú y yo hacemos en secreto. Dios observa todo lo que tú y yo hacemos. Y no necesariamente si te ve la iglesia, si te ve alguien, un creyente, tenemos que tener completamente el entendimiento hacia a quién estamos buscando siempre. Hay muchas cosas que tal vez en tu vida cristiana nadie más ve. Hay muchas cosas que tal vez en tu servicio nadie más ve. Pero la gran noticia, ¿sabes quién sí lo ve? El Señor sí lo ve. Y toma como referencia a este hombre Antipas, que no tenemos muchos, salvo que el Señor ve. Y lo puso como ejemplo en una de las cartas. Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Y eso es lo que entonces señala. Podemos decir que padre, ¿no? Felicidades, como dije, palmas para Pérgamo. Pero, di conmigo, pero. No solo hay señalamiento, no solo hay elogios y reconocimientos. Ahora el Señor va a decir. Por eso siempre es importante ver todo, como digo, las dos caras. No solo es, mira, si alguien solamente te dice las cosas buenas, pero no te dice las áreas de oportunidad, algo no está completo. No te vayas con la finta. El Señor entonces ahora le va a decir qué es lo que va a ser necesario criticar, señalar. Porque ¿cuántos saben que si esto no sucede, no podemos crecer? ¿Estás conmigo? No podremos seguir adelante. Si yo te digo, todo bien, ¿te sirve de algo? Pues solamente un like, ¿no? ¿O no? Y es lo que el Señor está haciendo semana a semana con nosotros. ¿Cuántos saben que las cartas a las iglesias del Apocalipsis son cartas a nosotros el día de hoy?
Bueno, ahora bien, entonces, atención al verso 14. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras. Llévate esta palabra, que retumbe, que el Espíritu Santo utilice en todo, no solamente este día, sino toda la semana. Te voy a decir lo que es toleras. ¿Qué es eso de toleras? Imagínate que estás pasando por algo y tu instrucción es observar algo que esté deficiente. Imagínate que de repente, ¿verdad? Te dicen, analiza la estructura de tu casa, el techo, cómo están las columnas. Y estás pasando ahí y detectas pequeñas fisuras. Y entonces ves las columnas y te pasas de largo. No, tal vez en un momento así no sucedió nada significativo, pero vuelves a pasar la siguiente semana con la misma instrucción y percibas que esa fisura ya se hizo más grande. Como yo digo, de la vista gorda. Y vuelves a pasar la tercera semana y te das cuenta que ya esa fisura se convirtió ya en un boquete. Porque no hiciste nada al respecto. Cuando se te pidió que mostrara o que dieras evidencia de lo que estuvo mal. Ahora, con esa metáfora sigo, con esa analogía. Puede ser que esa columna que es estructural, que da soporte, sea el día de hoy tu vida. Y por leves fisuras, escucha bien, llámalo ahora como, si tú quieres, pecado, hábitos, malas decisiones, malos hábitos que hasta el día de hoy no te has permitido erradicar, sino que los toleras. Y dices, no pasa nada aquí. No, la realidad es que sí pasa mucho. La realidad es que sí, efectivamente, no es que de un momento a otro se va a tirar, pero sí es cuestión de tiempo. Esto es lo que el Señor está señalando a Pérgamo. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac. Un viejo conocido en el Antiguo Testamento. ¿Alguien recuerda el libro de Números? Ese es el que se está refiriendo. Si recuerdas cuál fue esa enseñanza, como yo diría hoy, compro lo profético, como trato de pagar lo que es una declaración positiva. ¿Cómo hacer tropezar al pueblo de Israel? Efectivamente, les enseñó ¿a qué? Dilo fuerte, a pecar. ¿Sabes? Todo lo que pasaba antes de llegar al mercado en esta ciudad pasaba primeramente a los ídolos, ofrecido a los ídolos. Esto lo vemos en otras porciones en las Escrituras, como Pablo hace una puntual observación hacia esto. Pero bueno, ellos estaban incitando, había creyentes que estaban siendo de tropiezo porque estaban llevando, y ahorita lo voy a precisar más con lo que viene, con los famosos nicolaitas. Bueno, les enseñó a pecar incitándoles a comer ofrecidos a los ídolos y a cometer ¿qué? Wow. Familia, el pecado es pecado. O sea, qué profundidad, ¿no? Pero ¿por qué a veces tratamos de tolerar ciertas cosas en nuestra vida? De decir, nadie sabe,
Ruego al Señor que ninguno de los que estamos exponiéndonos a este contenido, a esta solamente como lo vea como de pasa por encima, sino que todos de verdad, todos inicialmente un servidor le he pedido al Señor, ayúdame Señor a ya no tolerar a veces lo que yo tolero. Esa es la verdad en mi propia vida. Como te dije antes, dentro de las prácticas que se hacían a los hijos era llevarles también comida y participar, lo voy a decir ya, de las orgías que se hacían en los templos, en las afueras, dentro de esa conmemoración. Que está, en otras palabras, eso estaban participando algunos. De eso estaban participando. Y no solamente porque participaban, sino porque observaban. Como un tipo de pornografía, ¿sí? Y es lo que está señalando. Hey, hay dentro de ustedes que están tolerando ese tipo de cosas. Versículo 15. De modo parecido entre ustedes hay algunos, esto ya lo habíamos visto en Éfeso, ¿te acuerdas? Nicolaitas. ¿Sí te acuerdas? ¿Te acuerdas? Un poquito. Rápido. Discípulos de un llamado Nicolás, que fue un hereje, que llevaba a una dicotomía de enseñanzas, es decir, separar el alma del cuerpo, no importa lo que pasaba en el cuerpo, era diferente lo que pasaba en las emociones, o sea, diciendo, tú puedes pecar con tu cuerpo, al fin de cuentas, también, o mejor dicho, en tus emociones, y a fin de cuentas es muy diferente a lo que es en el espíritu. Es decir, tú puedes pecar en tu cuerpo y estar exento en el espíritu. Obviamente eso es una herejía. Pero para ese mismo tipo de enseñanza también ya se ve infiltrado aquí en Pérgamo. Hay algunos nicolaitas que siguen esa misma. Una de las prácticas de los nicolaitas era que se compartían las esposas. Y decían, no, pero después de ahí pues ya nos vamos al templo, ¿no? A adorar al Señor. Así de aberrante. Y entonces el Señor le señala, hey, bien por esto, mal por esto. Y ahora, lo que debes de hacer. ¿Lo que qué? Lo que debemos, dilo, lo que debo, dilo fuerte, lo que debo hacer. Lo que debemos, lo que estamos llamados. Qué bendición por las instrucciones, ¿cierto o no? No solo es, esto bien, esto mal, ya. Aquí está puntualmente lo que debes de hacer. Versículo 16. Por favor, dilo fuerte. 1, 2, 3. ¿Dónde comienza entonces la obra que el Señor quiere hacer en nosotros? Dilo fuerte. 1, 2, 3. Arrepiéntete. No, esto no es lenguaje religioso farisaico como algunos piensan. No, esto es de parte de Dios. Y mientras no te arrepientas, más endurecido va a estar tu corazón. Y mientras más tardes en aceptar lo que debes de dejar de hacer, más como ese lastre que se pega, ¿no? ¿Cuántos saben? Un traste sucio, ¿cuánto? Bueno, es el ejemplo que viene en mi mente. ¿Han lavado trastes en este auditorio? Todos los días. Ok. ¿Cuántos saben que si dejas un recipiente que ha estado por mucho tiempo estando sucio y si ni siquiera un poco de agua le has puesto? Pregunta, ¿a los días va a ser más fácil quitarlo o más difícil? ¿Cierto o no? Se complica, ¿a poco no? Mientras más nos tardemos, familia, a reconocer y arrepentirnos. ¿Qué es arrepentimiento? Lo he hablado muchas veces. Es cambio de dirección.
estar convencido que ese llámese pecado, esa actitud, esa mala intención, ese hábito ofende a Dios, pero también trae consigo consecuencias a tu vida, por el cual el Señor no quiere que tú lo sigas teniendo. Arrepiéntete, le está llamando a Pérgamo: ¡hey! Eso que estás tolerando, arrepiéntete. Eso que estás participando, estás siendo de tropiezo, estás participando, arrepiéntete de tu pecado. O de lo contrario, ojo, percibe las palabras, porque no está diciendo te voy a arruinar a ti. Fíjate cómo, ¿contra quién es la batalla? ¿Contra quién? ¿Quiénes son los verdaderos enemigos? ¿Quiénes son esos verdaderos enemigos de tu vida, de tu alma? ¿Quiénes son aquellos? Dice: vendré a ti, ¿cómo? De repente, y pelearé contigo. Están ¿pelearé qué? Contra ellos. Wow. ¿Te das cuenta del amor que Dios tiene por ti? ¿Te das cuenta que eres su especial tesoro? ¿Te das cuenta que el Señor no quiere que tú te lleves? O sea, esta es la misma analogía de Israel una y otra vez, que era como la esposa infiel. La iglesia ha sido esa figura hoy en día, ¿verdad? Que, mira, pelearé contra ellos, y me encanta. Y ahí es donde sí, claro que es aplicable la analogía de Hebreos 4:12. Con la espada que sale. ¿Qué es lo que sale de tu boca? Y conmigo, palabras. Wow. Ahí lo tienes. ¿Dónde lo tienes? A ver, levántalo. Ahí está. La palabra. Jesús, cuando fue tentado, Mateo capítulo 4, con Satanás, le dijo: Satanás, ¿tienes hambre, Jesús? Ve y convierte estos panes, estas piedras en pan. Y Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Espada. ¿Con qué vamos a eliminar todos los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios en nuestras vidas? Y conmigo, con la verdad de Dios. ¿Por qué nos empeñamos a seguir esa línea en esta congregación? ¿Por qué nos empeñamos a seguir? Porque no vamos a poder. Bueno, ¿me explico? Contamos chistes, nos las pasamos aquí entreteniendo a la gente, diciéndoles puras cosas que les lleven el alma, que los hagan sentir como unos triunfadores. ¿O nos dedicamos entonces a enseñar la verdad de Dios? Familia, lo que necesitamos para erradicar todo aquello que está atentando contra nuestras vidas, nuestras almas, vendrá por la espada que sale de la boca de Dios, que es más poderosa. Ahora sí, Hebreos 4:12, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra. Alguien me dijo por ahí: es que cada vez que lo escucho, pastora, algo siento. Lo trataba de definir, algo pasa, dice. No soy yo. Le decía, es la palabra. ¿De qué? De Dios. Que nos incomoda. ¿Y tú crees que yo dije en esta tarde, a ver, cómo voy a buscar incomodar a todos los asistentes? Estaba así sentado maquinando, ¿cómo voy a hacer que les cale? ¿Tú crees que hago eso? Solo busco mantenerme fiel a lo que Dios dice, en que presentemos su palabra, hablemos su palabra. Eso es lo que el Señor le está diciendo: arrepiéntete. Porque la batalla que el Señor va a traer es pelear contra todo eso que se va
a levantar contra nosotros. Promesa. Wow. ¿Cuántos quieren saber cuál es el plan de Dios? ¿Cuántos quieren decirte, esto es lo que te espera? Si yo el día de hoy, ¿qué te dije que era arrepentimiento? Yo iba para allá. No es para allá. Gracias a Dios que me di cuenta. ¿Eso es lo que pasó en tu vida? ¿Cierto o no? Todos íbamos hacia una dirección equivocada. ¿Cierto o no? Y un día el Señor llegó a nuestra vida. ¿Qué pasó? Primer fruto que da evidencia. Arrepentimiento. ¿Qué viene? Versículo 17. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu, entender lo que el Señor dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré el maná que ha sido escondido del cielo. Wow, ¿sabes esto? Esto ya lo había hablado antes el Señor Jesús. Juan capítulo 6, ¿sabes qué dijo? Yo soy el maná que cayó del cielo. Y el que en mí coma nunca volverá a tener hambre. ¿Qué es lo que nos espera? Está diciendo, este es el lugar, esto es la eternidad. Y le daré a cada uno de ustedes, bueno, a cada uno una piedra blanca. El Reina Valera dice una piedrecita. Y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Nuevamente, esto no es nuevo. Esto es, mira, primeramente te voy a decir algo que es acercado. Hay muchos comentarios acerca de qué sería esa piedrecita. ¿Recuerdas? Lenguaje simbólico tratando de una alusión primeramente al auditorio de primer siglo, entendiendo lo que para ellos significaría esa piedrecita. Encontré algo que puede ser muy sentido. Fíjate que las competencias principalmente en Grecia, tú sabes que desde ahí vienen lo que ahora son los olímpicos, ¿no? Bueno, todo eso. Ahora, las disciplinas que hacían, cuando alguien llegaba a la meta, imagínate el famoso maratón, llegaba, parte dentro del premio era como entregarles una piedra pequeña con grabado a piedra, o sea, cincel, el nombre y el reconocimiento. Yo creo que desde ahí viene el parte de lo que hoy son los trofeos, para conmemorar su logro. Es decir, pero solo se los daban a los que llegaban a la meta. Wow, ¿eso te dice algo? ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Les daré a cada uno una piedra blanca. En la piedra estará grabado un nuevo nombre que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. El Señor te conoce y te conoce por nombre. Y habla mejor. El nombre que vas a recibir va a ser el que llegó a ser fiel. ¿Te gustaría recibir eso? ¿Qué te gustaría de nombre? ¿El leal? El que fue fiel hasta la muerte. El comprometido. El que se aferró a Dios. El que a pesar de todas sus imperfecciones, en sus luchas y en sus batallas, nunca se rindió. ¿Qué nombre te gustaría recibir? Yo no lo sé, pero Él sí lo sabe. Es la misma intención que un día el Señor les dio a Israel. Les dijo, les daré dentro de las paredes de mi casa. Está hablando de ese día glorioso, un recordatorio y un nombre, fíjate, un nombre mucho más grande de lo que los hijos e hijas pudieran darles. Pues el nombre que yo les doy, que dice, es eterno, nunca desaparecerá. Y también en Isaías 62:2 le dice al pueblo de Israel, las naciones verán tu justicia y los líderes del mundo quedarán cegados por tu gloria. Y le dice al pueblo, tú recibirás un nombre nuevo de la boca del Señor mismo. La promesa es que si haces la instrucción precisa que el Señor te ha pedido, recibirás un nombre nuevo de parte de Él. Te voy a invitar que te pongas en pie.